Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Síganme en la lectura. En Efesios 2 dice en el nombre de Jesús: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el cual el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros anduvimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó a sí mismo, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no por vosotros, es don de Dios, no por obras, para que ninguno se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y yo le pido que voltee las hojas allí y vamos a Apocalipsis 5 y vamos a leer en el nombre de Jesús del 5, capítulo 5, versículo del 1 al 5. Y yo invito a la iglesia, a los que han conocido la gracia de Dios, que leamos todos este pasaje con autoridad en el nombre de Jesús. Dice: y vi la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con los 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no había hallado ningún digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. El 5. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, la ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Alabanzas al Señor en esta mañana. Gloria a Jesús. Tenga la bondad de estar en esta hora sentados, hermanos. Y yo saludo de una manera especial a toda la iglesia del Señor en esta hora. Sean bienvenidos en el nombre de Jesús, todos los amigos, las visitas que están en este lugar. Sean bienvenidos. Han escogido el mejor lugar para venir a conocer a Jesucristo. Y yo le invito, amigo, que estás en este lugar, que ponga toda la atención en la palabra de Dios en esta mañana, porque yo sé que de aquí vas a salir totalmente diferente, porque la palabra de Dios transforma, limpia vidas. Y en este lugar solamente hablamos de Jesús. Aquí toda la gloria se la damos a Jesús. Todos los cánticos son dedicados a Jesús, porque Él es la inspiración para las canciones. Toda la palabra que se predica es de Jesús, porque fue la que Él mandó a que se escribiese. Por eso merece toda la gloria y la honra. En muchas iglesias hablan de economía, y aquí, aunque no hablamos de economía, hablamos del rey de la plata y el oro, del dueño de todas las riquezas. Muchos lugares hablan de abogados, aquí no hablamos de abogados, pero Jesucristo es el abogado nuestro. Y yo sé que en esta mañana va a suceder algo especial en nuestro corazón. Y yo quiero hablar de un tema que se trató ahora unos días atrás, y es sobre lo que hizo Dios en nuestra vida, o qué ha hecho Dios en nuestra vida. Pero hablando de esto y preguntándole al Señor qué quiere que hablemos en esta mañana, hermanos, el Señor quiere que en esta mañana hablemos de la gracia de Dios. Y yo sé que el Evangelio, todo el Evangelio se rodea es en la gracia de Dios. Porque el Evangelio no es por obras, como acabamos de leer. No estamos aquí sentados porque hemos sido buenas personas. No estamos aquí sentados porque de pronto merecíamos ser salvos. Dice la palabra de Dios que no merecíamos. Y es más, estando aquí sentados, no merecemos estar aquí sentados. Porque muchos de nosotros
Dios nos rescató de la perdición y de pronto había gente con mejor comportamiento nuestro. Pero a Dios le plació meter su mano allá, con todo respeto a Dios, en la basura y sacarnos del lodo cenagoso, poner nuestros pies sobre peñas y engrandecernos para glorificar el nombre de Dios. Resulta que acabamos de leer una historia que Pablo cuenta, o una palabra que escribe Dios por medio de Pablo. Y resulta que Pablo se pone a pensar y comienza a escribir Efesios 2 y aclara, comenzando el versículo: por gracia sois salvos. Y comienza a escribir este versículo 2, pero en este versículo se esconde la historia de un hombre. Resulta que Pablo, yo creo que escribiendo este versículo se pone a pensar en su vida, o en la vida de algún ser humano, o en la vida de toda la humanidad. Y en este versículo se esconde, detrás de este versículo, la vida de un ser humano. Y en los 10 versículos que acabamos de leer vamos a ver un cuadro de un marco de tiempos, que es pasado, presente y futuro en este ser humano que está hablando Pablo. Y yo quiero que en esta tarde, mientras el Señor habla, usted se ponga en ese cuadro de tiempos, porque si está aquí es porque Dios ha predestinado que nosotros, desde antes de la fundación del mundo, conociéramos el evangelio de salvación. Pero también anduvimos en un pasado, estamos en un presente y tenemos un futuro, que es la esperanza de Jesucristo. Resulta que Pablo aclara, y del 1 al 4 habla del pasado de este ser humano, y del 4 al 9 habla del presente que está viviendo el ser humano, y el versículo Dios lo proyecta a un futuro, al ser humano del cual está hablando Pablo. Y resulta que dice, comenzando a leer, utiliza 5 palabras. Y dice la palabra de Dios en Efesios 2, del 1, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también algunos anduvimos. Amén. Hermano, ¿algunos o todos? Yo le invito para que lea la Biblia conmigo, porque aquí, hermanos, aquí tiene que leerse lo que dice la palabra. No algunos, aquí dice la palabra de Dios: los cuales, los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne, y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea que el hecho de que estemos aquí no quiere decir de que somos mejores que los demás, porque éramos iguales a los que están en la corriente del mundo. Pero resulta que Pablo organiza 5 términos que llaman la atención del 1 al 4, y es la palabra estabais, anduvisteis, siguiendo, vivimos y éramos. 5 términos utiliza para describir el pasado de esta persona. Y resulta que en la gematría, o en el estudio de los números según la Biblia, el número 5 significa mano. Y esta palabra mano nos da a entender de que nos aclara de la mano de quién estábamos. Dice el versículo 10, 2, conforme al príncipe de la potestad del aire. La humanidad entera, cuando Adán y Eva desobedecen a Dios, toda la humanidad entera se convierte, se convierte de alguna manera a caminar de la mano de alguien. Y este alguien, aclara la Biblia, que es el que está dueño de la potestad del aire, o el príncipe de las tinieblas, que es Satanás. Entonces resulta que este ser humano andaba de la mano de Satanás, de la mano del príncipe de las tinieblas. Pero la pregunta en esta tarde es: ¿pero qué hizo esta mano? ¿Qué hizo este príncipe con este ser humano en el pasado? ¿Dónde lo llevó? ¿A qué punto lo disminuyó como persona? ¿En qué estado crítico lo dejó como ser humano? ¿O en qué punto débil lo quebrantó al ser humano? Y Pablo sigue escribiendo y nos aclara: lo primero que hizo este príncipe de las tinieblas fue, lo tenía muerto en vida. Lo primero que hizo, lo tenía muerto, porque dice: Él los dio vida estando muertos en delitos y pecados. Lo primero que hizo Satanás con el ser humano fue matarle su vida espiritual. Le mató la vida espiritual y también lo condenó a un límite de edad
que nosotros morimos porque por causa del pecado hay muerte física también. Entonces disminuyó al ser humano a la muerte espiritual. Primero lo mató espiritualmente, porque Satanás sabe que una persona muerta espiritualmente es una persona fácil para hacerla fracasar. Satanás entiende eso. Satanás sabe que una persona que esté viva espiritualmente no es fácil fracasar. Pero Satanás lleva al ser humano a matarlo espiritualmente, a que diga no, Dios no existe, a que diga no, yo creo en Dios pero a mi manera, a que diga cantidad de cosas, pero por dentro su vida espiritual es un fracaso. Y resulta que lo mató. Era un cadáver ambulante. No andaba por sus propios medios. Muchas veces nosotros vemos una persona en la calle y decimos, este man está muerto en vida, no sirve para nada. Y ese es el punto en que Satanás rebaja al ser humano. Pero Pablo sigue diciendo, lo hizo, dice, muerto en delitos y pecados. Resulta que lo volvió un delincuente también. Un delito significa una persona delincuente. Lo rebajó a ser una persona delincuente, le dañó su integridad. Ya no tenía valores, ya no tenía un valor como persona. Pero hay otra cosa que escribe Pablo y nos aclara y dice, lo arrojó a la corriente de este mundo. Mano, resulta que Satanás cogió al ser humano, lo mató espiritualmente, le quitó la vida espiritual que traía el ser humano. Lo segundo que hizo fue volverlo un delincuente, lo disminuyó como persona. Y lo tercero, no obstante con eso, cogió al ser humano y lo arrojó a la corriente de este mundo, dice la Biblia. ¿Qué es la corriente de este mundo? La corriente de este mundo pueden ser las creencias en las que pronto fuimos criados nosotros, adorando a imágenes, adorando a personas, a santos que se inventa el ser humano. La corriente de este mundo puede ser cosas de vanidad. La corriente de este mundo es todo lo que el mundo, hacia donde se dirige la perdición, y la paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios. De pronto tradiciones son corrientes de este mundo. Por eso es que el evangelio, por más que Satanás quiere destruir al evangelio, quiere destruir la palabra que Dios ha traído al mundo, no ha podido. Pero la intención de él es de que las tradiciones distraigan al ser humano para que no conozcan la verdad. El proyecto de Satanás es que en esta corriente del mundo, Satanás sabía que si lo acababa espiritualmente, lo volvía un delincuente, podía venir Dios también a salvarlo. Pero lo que él hizo, tirarlo a la corriente de las tradiciones, de religiones, y distraer al ser humano para que entrara en un estado de confort diciendo yo creo en Dios, pero no agradando a Dios. Y esa es la corriente de este mundo en la cual muchos de nuestros familiares, amigos, están viviendo en este momento. Pero hay una cuarta cosa. Satanás mata al ser humano espiritualmente, lo vuelve un delincuente, lo tira a la corriente de este mundo, pero si quería salir de allá, le pone a un mayordomo, que es la carne. Dice la palabra de Dios, en estos los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. 4, le pone un mayordomo. Si usted quiere salir de la corriente de este mundo, no va a poder. Porque hermanos, ¿cuántos de nosotros no nos ganábamos el cheque de la semana? Nos íbamos a acostar a dormir y nos tocaban la puerta, nos llamaban al teléfono, oye, véngase a rumpear a las 2 de la mañana. ¿Y qué teníamos que hacer? Levantarnos y obedecerle a la carne. Los deseos de la carne decía, venga, levántese porque usted tiene que irse a gastar el chequecito. ¿Cuántas personas no quieren llevar su cheque o su pago a la casa para que la familia compre la comida, compre las cosas, pero van de camino y van mentalizados? No, yo voy a ir a llevar el mercado, pero se encuentran un amigo y le tienen que obedecer al deseo de la carne. No éramos capaces nosotros de salir de esta corriente por nuestras propias fuerzas. Y Pablo nos aclara esto, o sea, teníamos un mayordomo. Yo era uno de los que muchas veces iba a la iglesia con mis papás y pensaba en dejar todo, el alcohol, las drogas, todo el mundo como me tenía hundido, y pensaba y lo quería hacer. Y de pronto llegaba después de una prédica en Apocalipsis con la mentalidad, uy no, yo tengo que cambiar porque el Señor va a venir. Y llegaba a la casa y lo hacía por mis fuerzas 1 o 2 semanas, pero el deseo de la carne me tenía gobernado y me llevaba a caer de nuevo en el pecado. Resulta que esta mano del príncipe de las tinieblas absorbió al ser humano de una manera que no había rescate.
El ser humano, por eso en ninguna parte de la Biblia habla que no nació ninguna persona aquí, ser humano hecho de hombre y mujer, que pudiera salvar al mismo hombre. Por eso hay que pensar, hermanos y amigos, que no hay personas que nos puedan ayudar. No hay sacerdote que pueda perdonar pecados. No hay virgen que nos pueda ayudar, sino solamente Jesucristo de Nazaret. Porque toda la humanidad estaba condenada al pecado. Toda la humanidad tenía un yugo que es la carne. Toda la humanidad estaba espiritualmente muerta. ¿Y cómo puede un muerto resucitar a otro muerto? ¿Cómo puede un ciego guiar a otro ciego? No se puede. Pero resulta que Isaías da una radiografía también del ser humano, de en qué estado estaba el ser humano. Isaías como que se pone a pensar y el Señor le muestra de la clase de persona que viene a rescatar a Jesucristo. Porque Isaías en el versículo 1:6 dice: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa sana, sino herida, llaga, hinchazón y podrida llaga. Es el resumen o la radiografía o la foto que tenía el ser humano cuando antes de conocer a Jesucristo. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que mantenernos agradecidos. Por eso no nos puede costar venir, darle toda la honra y la gloria a Jesucristo. Porque es que nosotros a veces nos creemos que porque ya estamos en el evangelio, hombre, no, el Señor merecía sacarme. No, nosotros merecíamos era morir en el pecado, porque ofendimos a Dios. Pero en esta tarde yo quiero hablar de un presente que muestra Pablo en esta historia. ¿Cuántos van con la historia? Amén. Resulta que estamos viendo el pasado como Satanás o el príncipe de las tinieblas disminuyó al ser humano. Pero también Pablo aclara en el versículo 4 y dice: pero Dios, en este momento aquel ser humano pasa de la mano de un príncipe a la mano de un rey, del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Dios Todopoderoso, de que Él tiene el poder para transformar, para cambiar. Y aclara y dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y tercero, por gracia sois salvos. Y aquí es donde quiero enfocar en esta tarde. Resulta que Dios emplea 3 deditos nomás para sacar al ser humano de donde estaba. 3 cosas, 3 atributos únicos de Dios. Y el primero es, dice la palabra de Dios, misericordia. Primer atributo único de Dios. Por eso la palabra de Dios dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande misericordia. Pero hermanos, si Dios hubiera mirado desde el cielo al ser humano como estaba en esa corriente del mundo, solo con misericordia, se lo aseguro que no hubiera venido a la tierra. Le hubiera dado pesar, lástima, como ha caído el ser humano, pero no hubiese venido. Porque de su tesoro fue y buscó algo que también se llama un tributo solo de Él, y fue y buscó algo que se llama amor. Por eso la palabra de Dios dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si el Señor hubiese mirado al hombre con misericordia, no hubiese pasado nada. Lástima por donde cayó el ser humano. Pero el Señor también buscó otro atributo único de Dios, y dice: el amor de Dios lo llevó a que viniese a la tierra y se hiciera hombre por causa del hombre, a reconciliar al hombre consigo mismo, no a que el hombre se reconciliara con Él. Porque aunque Él vino manifestado en carne, el hombre no fue y lo buscó, sino que lo crucificó. Pero resulta que ya Dios extiende su mano, misericordia, amor, pero necesita algo, porque es que los hombres por ley no podían ser salvos. Y aquí es donde quiero hablar en esta tarde de gracia. Porque el Señor empleó misericordia, amor, pero también su gracia, que es que por gracia estamos aquí en esta mañana. Hermanos, y esto es una bendición de Dios. Estar en esta hora, poder hablar de Cristo, poder cantarle a Cristo, poder decir: Cristo, te amo, es una bendición de Dios. Es la gracia de Dios, es un regalo de Dios. Y resulta que el Señor sabía de que por más misericordia que tuviese, por más amor que tuviese,
si había ley, no podía haber gracia. Y resulta que hablar de Jesús es hablar de gracia. Hablar de Jesús es hablar de regalos. Hablar de Jesús es hablar de un Dios amado, un Dios que ama, un Dios que enseña, un Dios que instruye, un Dios que nos enseña a vivir. No solamente esperando lo que va a venir cuando Cristo venga y nuestra morada en el cielo, sino que nos organiza la vida aquí en la tierra. Hablar de Jesús es hablar de gracia. No es por obra la salvación. Amigos, nosotros no hacemos buenas obras para ser salvos. Nosotros no alimentamos a los pobres para ser salvos. Nosotros no ayudamos a los demás para ser salvos. Lo hacemos porque somos salvos, hacemos buenas obras, pero no para salvarnos. Las obras no salvan a nadie. Si las obras salvaran, quería decir de que estábamos en el tiempo de la ley, porque la ley sí era por obras. Había que cumplir unas reglas para poder ser salvo. Pero la Biblia nos aclara y dice que no hubo ningún hombre que pudiese cumplir la ley. Pero hubo uno, pero no nacido de hombre y mujer, sino que tuvo que venir del cielo directamente. Hermanos, tuvo que venir de allá arriba. Por eso usted y yo tenemos un pedacito de cielo. Porque si tenemos el Espíritu Santo, Jesucristo vino del cielo a la tierra. Y no con palabras de hombre, ni trajo el evangelio aquí, se lo inventó en la tierra. Lo tuvo que traer del cielo directamente a alguien que fuera santo desde su nacimiento, que no tuviera la misma ley de pecado que teníamos todos nosotros. Por eso dice la Biblia: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios manifestado en carne. ¿Cuántos dan una alabanza al Señor en esta hora? Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Y resulta que por la ley no había nadie que cumpliese la ley. Pero yo me hice una pregunta: bueno, Jesús, ¿por qué da gracia? ¿Por qué Jesús utilizó la misericordia, el amor, pero por qué da gracia? Resulta que ahí fue donde fuimos a leer en Apocalipsis, nos demuestra de alguien. Y vamos a ver en esta tarde por qué Él es el único que puede brindar gracia. Porque es el único que puede regalar salvación. Amigos, esto no se compra, esto es gratis. La salvación es gratis. No es con reglas. No es que si te conviertes tienes que hacer esto, esto y esto. No, amigos, no es que si te conviertes tienes que vestir así, así. No, solamente cree en Jesucristo, bautízate en el nombre de Jesús y ya Cristo te arregla la vida. No es por reglas. Y resulta que Apocalipsis 5 dice: Juan, escribiendo este libro, la visión que Dios le había dado, y si vi en la mano derecha que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Resulta que este libro es el contenido de todo el plan de Dios. Y los sellos en aquel tiempo era garantía de confidencialidad, garantía de autenticidad, señal de autoridad que respalda el escrito. Yo estoy en las vueltas de esto de migración y todo me lo mandan a sellar con una persona que tiene la autoridad para poner esos sellos. Sin esos sellos no hay validez de nada. Y resulta que Ezequiel capítulo 2 habla también de un rollo escrito por ambos lados, que significa que Israel estaba a punto de ser juzgado y que Ezequiel había sido escogido para llevar las noticias a los otros cautivos en Babilonia, que de pronto la nación entera se les uniría durante el cautiverio por 70 años. Pero en Zacarías capítulo 5 habla también de otro rollo, un rollo que dice la palabra de Dios que tenía un valor, un tamaño, porque lo encontraron en el tabernáculo, en el lugar santo del tabernáculo. Y este rollo les advirtió a todas aquellas personas que habían fracasado en guardar la ley, que desaparecerían de la presencia de Dios y hogares serían destruidos. O sea, de que este rollo que aparece en el tabernáculo les da testimonio de que los que fracasaron en la ley. Por eso es que, amigos, si usted quiere creer en la ley en este tiempo y guardar la ley, yo le aconsejo que cambie de opinión, porque la ley nadie en la tierra ha sido capaz de cumplirla. Nacido de hombre y de mujer, vuelvo a aclarar. Pero resulta que me llama la atención que dice: y vi un ángel
fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y mire lo que dice Juan. Juan comenzó a pasar revista y Juan dice: ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Pero yo me llama la atención y dejo volar la imaginación en esta mañana, y yo digo: bueno, Juan, ¿por qué? Yo creo que fue y le preguntó, y se fue para Génesis y habló con Noé. Le dijo: venga, Noé, usted puede abrir el libro, usted está bien, porque Dios te usó para salvar a tu familia y volver a crear la humanidad. Pero yo creo que Noé le dijo: no, yo no soy capaz de abrir ese libro, porque yo me embriagué y me desnudé delante de mis hijos. Había pecado también. Pero yo creo que Noé le recomendó, dijo: váyase donde Abraham. Que Abraham fue constituido el amigo de Dios, el padre de la fe. De pronto él es digno de abrir el libro. Pero yo creo que fue y le preguntó Juan a Abraham: Abraham, ¿será que usted es capaz de abrir el libro? Y Abraham dijo: no, yo no soy capaz, porque yo mentí frente a Faraón cuando me preguntaron sobre mi esposa. Yo tampoco soy digno de abrir ese libro. Pero sí le voy a recomendar a alguien que yo conocí: váyase pan de Aarón. Aarón sí es capaz de abrir ese libro. Pero fue a Juan y le pregunta a Aarón: Aarón, ¿usted es capaz de abrir el libro de los 7 sellos? Y Aarón dice: no, porque yo edifiqué un becerro. Y de pronto Juan se va para donde Sansón. Sansón fue una persona que Dios usó grandemente, tenía la fuerza. Y yo creo que Juan, no, Dios lo usó y tiene la fuerza para abrir ese libro. Pero resulta que Sansón dice: no, yo descubrí mi corazón delante de Dalila. También pequé contra Dios. Pero se acuerda y dice: es que el Señor dice en su palabra de que hay un ser humano que tiene el corazón conforme al corazón de Dios. Vámonos para donde David. David, tú eres digno de abrir el libro. Tú que hiciste cantidad de cosas por medio, Dios por medio de su mano. Tú que tienes el corazón conforme al corazón de Dios. Tú que has hecho cosas para ser llamado, que tiene el corazón como el corazón de Dios. Tú has hecho algo increíble para poder tener ese título. Tú eres capaz de abrir el libro. Pero resulta que David dice: no, yo adulteré y también cometí un homicidio. No soy digno de abrir ese libro. Y se va después para donde Jonás, ya terminando el Antiguo Testamento. No, Jonás sí era un predicador elocuente. Jonás era un misionero y lo mandaron a ser misionero se fue para iba para Tarsis y iba para Nínive y se fue para Tarsis. Jonás es capaz porque Jonás era un misionero. Pero yo creo que Juan le pregunta: Jonás, venga, que usted tiene autoridad para abrir este libro. Y Jonás dice: no, yo le desobedecí a Dios, no soy capaz de abrir ese libro. Y mire lo que pasa con Juan. Dice: y lloraba yo mucho. Hermano, usted sabe qué es que se recorra toda la Biblia tratando de buscar a alguien digno de abrir el libro. Todo el Antiguo Testamento, tanta gente que Dios usó, tantos hombres héroes en la Biblia, tratando de buscar uno digno de que fuese capaz de abrir el libro, y no se halló. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ningún digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Pero es que mire lo que dice el capítulo 5. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Ha vencido con poder y gloria. Y si nos vamos al Nuevo Testamento, encontramos uno que vino del cielo a la tierra, caminó en la tierra, enseñó la palabra que había traído del cielo, hizo milagros con el poder que lo seguía a él, porque él era Dios o es Dios. Pero tuvo que venir de allá arriba. Dijo: esto no es para el ser humano, porque todos están desenfrenados hacia el pecado, en la corriente de este mundo y andando de la mano del príncipe de las tinieblas. Pero vino uno que en esta mañana, le digo a los amigos, ese que le voy a nombrar en esta mañana, quiere entrar a su vida también. Porque hubo uno en el capítulo 5 que Juan se alegra al decir estas palabras: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá,
la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero como inmolado. Oh, aleluya. Un cordero, hermanos, que vino una persona, un Dios hecho carne, vino a entregarse por la humanidad siendo un siervo, y dijo: esto nomás lo quito, esta prisión que tiene el ser humano se quita con sangre perfecta. Resulta que en el Antiguo Testamento nos explica que cuando alguien pecaba contra Dios, tenía que traer un becerro, imponer las manos y transferir su pecado al becerro. Y el becerro no era digno de muerte hasta que su pecado del ser humano fuera transferido al becerro. Y ahí era digno de muerte. Pero resulta que este pacto que Dios había hecho lo hizo con personas. Cada que pecare traiga un becerro. Después Dios se cansó de tantos animales muertos y el ser humano igual. Y dijo: traigan por familia un becerro. Dios se cansó de tantos animales muertos y dijo: ya un sacerdote va a comenzar por cada pueblo a hacer un holocausto para darlo de ofrenda y perdón de pecados. Para cubrir el pecado. Porque la sangre de los animales no perdonaba pecados, cubría el pecado del ser humano. Pero resulta de que Jesús se cansa de tantos animales muertos y dice: bueno, yo ya empleé misericordia porque he tratado de ayudar al hombre desde el Antiguo Testamento y no, el hombre no puede, no es Dios, el hombre no ha podido. He implementado amor porque he tenido misericordia y amor, pero aquí me toca llevar directamente de acá al cielo gracia. Y resulta que Jesucristo viene a la tierra, trae un mensaje de salvación. Muchos creyeron, muchos no creyeron, pero hermanos, el propósito de Jesucristo no era hacer milagros. El propósito de Jesucristo no era venir aquí a ser amigos. El propósito de Jesucristo era la cruz del Calvario. Y Satanás creía de que no, lo crucifico y allá se acabó todo el plan. Pero es que el propósito y el plan de este libro era la cruz del Calvario. Porque es que en esa cruz iba a suceder algo que iba a partir la historia en dos. Un ser humano que estaba muerto en delitos y pecados, pero resucitando con Cristo Jesús. Alabanzas al Señor en esta hora. Alabanzas al Señor, aleluya. Y resulta que Jesucristo mira la cruz y ese es mi objetivo, la cruz del Calvario. Porque es que en esa cruz yo puedo brindar mi sangre, puedo resucitar y también puedo dar gracia. Y dice la palabra de Dios de que Él fue y murió en la cruz del Calvario, entregó su sangre. Y resulta que se acuerda que en el Antiguo Testamento había que imponer manos en un becerro para transferir mi pecado y fuera cubierto delante de los ojos de Dios. Resulta que Jesucristo no era digno de muerte, pero cuando a Jesucristo lo crucifican, Él mismo se entrega para que los crucifiquen. Jesucristo absorbe el pecado mío, suyo y de toda la humanidad. Y cuando Él absorbe el pecado de la humanidad, se hace digno de muerte. En ese momento, cuando Jesús absorbe el pecado de todo el mundo, se hace digno de morir. Pero murió. Entregó todo hasta la última gota de su sangre. Pero dice la Biblia que cuando él estaba asustado, pero cuando Él se ponía a pensar: ¿qué va a pasar después de que yo sufra ese padecimiento en la cruz? Va a venir algo grande, porque el ser humano ya va a tener algo, un salvavidas llamado gracia, para poder ser igual que antes. Y resulta que Jesucristo se hace digno de muerte, muere, van y lo sepultan, pero al tercer día sucede algo maravilloso que todos ya sabemos aquí. Dice la Biblia que resucitó con poder y gloria y al cielo descendió también. Esa es la gracia de Dios. Pero volviendo a Efesios, estábamos en un presente de aquel hombre. Pero Dios, que es rico en misericordia, primero por su gran amor que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, lo primero que hizo, ¿qué hizo Dios con ese ser humano? Lo primero que hizo fue inyectarle vida, porque Él tenía la autoridad. Por el sacrificio que había hecho en la cruz y por la resurrección, Él tenía autoridad de inyectar vida. Lo primero que hizo fue inyectarle vida al ser humano. Y dice: pero Dios, vuelvo y repito, hermano, no me alcanzo este versículo 4, a la intervención de Dios, de la mano de un príncipe a la mano de un rey, de la mano del príncipe de las tinieblas a la mano de Jesucristo, Rey de Reyes. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en delitos
pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Y qué más hizo? Y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y sigue, para mostrar a los siglos venideros, o sea, para mostrar a los que no pudieron en el Antiguo Testamento mostrarle, para mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué comenzó a hacer la mano de este rey? Estaba muerto, dio vida. La corriente del mundo lo que hizo fue sacarlo, limpiar al ser humano, le inyectó vida, lo puso vivo de nuevo, le organizó su vida para mostrarle a los siglos venideros cuál es el poder de Él. Y también dice el capítulo 8, por gracia sois salvos por medio de la fe, y no esto de vosotros, pues es don de Dios. El 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos y amigos, esto no es por obras, no se deje llenar la cabeza de gente que dice, no, es que yo he visto a Dios, es que yo tal cosa, y es que yo puedo perdonarte. No, esto no es por obra humana. Es más, aquí ni el pastor lo ha dicho muchas veces, él no puede perdonar a nadie. Él puede orar por usted para que en su vida tenga un contacto con el único Dios verdadero, y su nombre es Jesús de Nazaret. Dice la palabra de Dios en 1 Crónicas 29:12, las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. Y vea lo que dice, en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Hermano, nosotros ni siquiera teníamos dominio propio. Por eso es que yo me emociono hablando del poder de Dios y de la gracia. Nosotros no teníamos dominio propio, ni siquiera, que muchos psicólogos dicen lo mínimo que tiene que tener una persona es dominio propio. O trabajan en su ganas de no, repítalo, no lo voy a volver a hacer, y trabajan en eso, pero es que el ser humano ni siquiera tenía un poder de dominio propio. Pero miren lo que dice, en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Resulta que el Señor dice, listo, yo ya di mi gracia, pero le preguntan a Pedro en cierta ocasión, bueno, ¿y qué debemos hacer? Es fácil, amigos. Dice la palabra de Dios en Hechos 2:38, arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre que le estoy hablando, en el que fue y murió en la cruz, para el perdón de los pecados, y recibiréis lo que dice aquí, y en tu mano el hacer grande y dar poder, y recibiréis poder del Espíritu Santo. Por eso es que esta iglesia no se para fácil. Por eso es que un cristiano cae y vuelve y se levanta. Por eso es que un cristiano, el enemigo va y lo persigue en el trabajo y tiene autoridad para decirle no a Satanás ya. Por eso la carne va y le toca la puerta y le dice, hey, levántese, acuerda que usted antes tomaba, levántese. Y el ser humano ya con autoridad le dice no, porque Cristo vive en mí y tengo autoridad para decir no al pecado. Por eso es que el ser humano tiene problemas en el hogar, en la familia, y en vez de irse para las cantinas, viene y se arrodilla aquí a llorar. Pero es que aquí llorando sucede algo que es una locura. Sucede y se levanta como si nada hubiera pasado, porque el poder de Dios es ese. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el don del Espíritu Santo. Y más adelante Pedro dice, también le dice a Marcos, escriba, y estas señales seguirán a los que creen. Amigos, esto es de creer. Aquí no es porque le gritemos o no, aquí es porque crea. Si usted cree, dice, si crees verás la gloria de Dios. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre. La iglesia tiene que saber eso de memoria, porque es que estamos hablando del poder de Dios. Por eso, hermano, aquí no tiene nada que estar haciendo Satanás, atribulando su hogar, atribulando su corazón. Repréndalo en el nombre de Jesús, porque Dios ha dado autoridad y nos ha coronado, nos ha sentado en lugares celestiales, y tenemos el respaldo de Dios. Resulta que, ¿qué hizo la mano de este príncipe de las tinieblas? Al que bien le sirve, mal le paga. Muchos testimonios hemos escuchado, gente que le ha servido bien a Satanás, que le han hecho cultos, que le han hecho cosas,
Y su paga es la muerte, porque Satanás le paga mal al que bien le sirve. Mi vida, hermanos, un poco, cuando yo nací en un hogar cristiano, yo cantaba en la iglesia. Pero hubo un momento donde esa mano, ese príncipe, me ofreció algo que me llamó la atención en mi carne. Porque nunca tomé la decisión de bautizarme, nunca le dije al Señor, venga, deme su mano, sino que nací de la mano del príncipe y seguí de aquella mano. Y yo soy, hermano, estoy seguro del que al que bien le sirve, mal le paga Satanás. Yo era conocedor de las cosas de Dios desde niño. Yo sabía que había solamente un Dios, pero Satanás me llevó por esa corriente de la idolatría y me llevó a un punto donde yo, siendo conocedor de los principios cristianos, me iba a hacer santería a lugares que no tenía que ir. Me rezaban con hierba, me ponían unos collares de arriba abajo, me hacían de todo, y yo conocía de que había uno solo que salvaba. Pero es que Satanás hace eso, lo tira una corriente a uno, que por más que yo quería salir de aquella brujería y todo eso, no podía. Pero hermanos y madres, siempre hay que doblar rodillas, porque mi mamá, por más hundido que yo estaba en aquella corriente, mi mamá lloraba diciéndole: Señor, tú puedes extender tu gracia, tú puedes extender tu amor, tú puedes extender tu misericordia y traerlo de nuevo. Y muchas veces fui a aquellos cultos que le hacen esos a Satanás, dicen santería, pero eso de santo no tiene nada. Y salíamos de ahí y parecía que, hoy sí las cosas están saliendo bien, pero en algún momento terminábamos en un CAI de policía, o terminábamos golpeados, pero de alguna manera no ayudaba para nada. Y yo también estuve, como habla Pablo ahí, gobernado por este príncipe, gobernado por la carne. No podía hacer las cosas que yo quería para agradar a Dios. Pero resulta de que yo conocí una vez a Jesucristo, y por eso en esta tarde lo predico con toda autoridad en el nombre de Jesús, porque yo soy testigo de lo que Dios puede hacer, puede transformar, puede limpiar, puede cambiar vidas, puede dar poder y puede hacer cosas grandes. Y también hizo algo con el ser humano. Y resulta que le planificó un futuro. Lo levantó, lo limpió, le dio poder, pero también lo cogió como aquel príncipe. Lo cogió y no lo impulsó para abajo, para las corrientes, sino que lo impulsó para arriba. Porque dice la palabra de Dios: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Otra versión de la palabra dice: creados para grandes obras. Por eso, amigos, si su familia le dice usted no sirve para nada, yo en esta tarde Cristo le dice: estás creado para grandes obras. Hermano, si su ministerio, usted cree que Satanás le ha dicho: no, es que ya fracasaste, en esta tarde Jesús le dice: estás creado para grandes obras, las cuales Dios, vea, cogió al ser humano también, preparó a futuro y lanzó al ser humano de antemano para que anduviésemos en ellas. Yo conozco esas de las dos manos, hermanos. Y este mensaje yo lo había traído una vez, pero en este no le había puesto lo que el Señor me había dado sobre la gracia. Y yo en esta tarde quiero decirle: hay dos manos. Uno te puede brindar el gozo de la carne, lo bonito de los ojos. Te puede brindar cosas que a apariencia se ven bien, pero téngalo seguro que el final va a ser muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Pero yo también conozco otra mano, que lo que hace con el hombre es algo que las personas se asombran y le preguntan a uno: hombre, ¿usted qué hizo para cambiar? Pero es que si la gente supiera que no es uno, si fuéramos por nosotros no estaríamos aquí. A veces hay cristianos que dicen: no, mi vida era así, pero cuando decidí conocer a Cristo. Nadie decidió conocer a Cristo. Yo traté muchas veces de ir a conocerlo, pero no podía. Hasta que Cristo quiso meterse en el camino y extender su mano a tiempo. Y cambiar la persona en este momento, los amigos o los hermanos que de pronto han pensado en dejar aquella mano del Dios poderoso. Está Cristo diciéndole: estoy extendiendo a tiempo mi mano.
Porque de algo estoy seguro, que Dios habla a tiempo. Y no solo para los amigos, para los hermanos también. Porque hay hermanos que creen que porque ya el Señor hizo un sacrificio, no, yo hago y deshago y pido perdón. Hermanos, Dios se cansa. Lento para la ira y grande misericordia. Quiere decir de que a Él también le da ira. Y aquí en estos pasajes bíblicos que leímos de aquellos héroes, encontramos héroes como Saúl, que se cansaron de estar de la mano del Dios poderoso para irse de la mano del príncipe de las tinieblas. Encontramos gentes como Adán y Eva, que conocieron, hablaban con Dios y se fueron a darle cabida al príncipe de las tinieblas. Y conocemos cantidad de siervos que fueron grandes en la Biblia, pero fracasaron. Por eso, hermanos, aunque somos bautizados en el nombre de Jesús, aunque hayamos recibido Espíritu Santo, podemos fracasar si se nos pasa por la mente cambiar de mano. Pero yo sé que en esta mañana hay poder en el nombre de Jesús, porque Dios ha hecho un trabajo especial en nuestra vida. Yo lo invito para que esté en sus pies en esta hora y pensemos por un momento en lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Aquí hemos hablado de cosas grandes de parte de Dios. Hemos hablado de misericordia, hemos hablado de amor, hemos hablado de lo más grande y lo más bello que enfocamos en esta mañana, gracia. Hemos hablado del sacrificio de un Dios poderoso, venir a la tierra. Y yo quiero que usted, hermano, se revise en esta hora. Y yo también antes, hermano, se lo aseguro delante de Dios, de que antes de venir a predicar aquí me revisé también yo mismo. Y me miré hacia atrás y dije, bueno, vamos a ver qué ha hecho la mano de Dios en mi vida. Y yo sé de que cuando usted comienza a recordar las cosas que Dios ha hecho en su vida, algo tiene que quebrantarse acá adentro, porque no pueden haber servicios más, no pueden haber más donde se predique la palabra, donde se le canta al Dios que ha hecho cosas y no salgan lágrimas de los ojos de nosotros. Porque es que pensar en la gracia de Dios es pensar en que yo no era nada, en que yo no merecía nada, en que yo no era nadie, pero saber de que por su gracia, su misericordia, su amor, hoy soy parte del cuerpo de Cristo y que estoy proyectado para grandes obras y que voy algún día, cuando Cristo venga de entre las nubes, partiré con Él para la vida eterna. Aleluya. Oh, aleluya. Yo lo invito en esta hora para que levante sus manos y comience a agradecerle si es de agradecer. Si ya has conocido la gracia de Dios, comienza a decirle, Señor, yo quiero hacerte una pregunta en esta noche, Dios. ¿Dónde estaría yo? Y yo sé que en la mente Dios te va a llevar a dónde estarías si no hubiera intervenido Él a tiempo con su mano. Que le preguntes en esta tarde, ¿dónde estaría mi vida? ¿Dónde estaría mi familia si tu mano no hubiera intervenido a tiempo en mi vida? Yo en esta mañana voy a hacer una sola invitación en el nombre de Jesús. Y hermano, se lo digo en el nombre, con el temor a Dios en esta mañana. Este mensaje primeramente era para la iglesia, y yo quiero hablar con alguien de la iglesia que en esta noche esté agradecido con la gracia de Dios y que venga a este lugar y le diga, Señor, no sé si a veces he tratado de cambiar, no sé si a veces he visto las cosas como no son, pero yo quiero en esta mañana venir y decirte gracias. Tiene que haber un hermano en esta mañana que diga, Señor, quiero venir al altar. No sé si los hermanos van a pensar, hombre, uy, este hermano está mal porque pasó adelante. No, en esta mañana el altar es para los hijos de Jesucristo, que estén agradecidos con Él y le digan, hombre, Señor, yo paso aquí con fe, pero no a pedirte, vengo a darte gracias. Gracias por ese sacrificio en la cruz del Calvario. Oh, aleluya. Gracias por esa sangre que vertiste en la cruz del Calvario. Gracias porque no eras digno de morir, Señor. ¿Cómo se le ocurre venir a morir por mí? Si yo no era digno, pero a ti te plació. A ti tu amor te movió del cielo, dejando todo el reino, dejando todos sus ángeles, sus servidores. Te plació venirte a ser siervo. Y
de allá arriba traer un mensaje que yo no sabía, Señor, que iba a cambiar mi vida. Pero en esta mañana doy gracias porque aquel mensaje ha transformado, ha limpiado, ha cambiado mi vida. Oh, aleluya, 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 aleluya. Hermano, quebranta tu corazón en esta mañana. Solo piensa en aquel Cristo Jesús y dile: Señor, quebranta mi corazón, Señor. Señor, tú me quitaste de la mano de una persona que me iba a destruir, pero ahorita estoy aquí gozando con mi familia, gozando de cosas, de riqueza, de la palabra, gracias a que interviniste a tiempo. Yo quiero invitar en esta tarde también a alguien que no haya sido bautizado en el nombre de Jesús. Quiero invitar a un amigo en esta hora que quiera decirle a Jesucristo: Señor, no sé de lo que están hablando, entendí de que tú das gracias, que vengo a pedirte gracia. Yo quiero invitar a un solo amigo que no haya sido bautizado en el nombre de Jesús, que pase acá adelante y le diga a Jesús: yo quiero conocer esta mano. ¿Cuántas oportunidades le has dado a la mano de Satanás? ¿Y cómo te ha pagado? Yo te hago la pregunta: ¿cómo te ha pagado? Porque yo también estuve y me pagó mal. Pero yo quiero que en esta tarde, por favor, con todo respeto, amigos, con todo respeto, de verdad, denle una oportunidad a la gracia de Dios. Denle una oportunidad a pasar de a otra mano. Yo quiero invitarte para que en esta tarde pases o levanta tu mano allá y dile: Señor, yo quiero cambiar de mano en esta tarde. Yo quiero que tú me reveles tu nombre y me hagas cambiar de mano. Ya no quiero estar de la mano de un príncipe, sino de la mano de ti, que eres Rey de Reyes. ¿Algún amigo en esta tarde que levante su mano y diga que quiere recibir a Cristo en esta hora y cambiar de mano? ¿Hay alguna persona que en esta hora le diga a Dios: yo no tengo fuerzas para cambiar de mano, pero si tú me ayudas, yo soy capaz? Vamos a orar en el nombre de Jesús en esta tarde. Y vamos a invocar la iglesia al nombre de Jesús con autoridad, porque leímos que la iglesia ha recibido un poder. Y vamos a pronunciarlo, a invocarlo con autoridad. Y vamos a decirle en esta hora que toda cadena se tiene que romper en el nombre de Jesús. Toda rodilla tiene que doblarse y toda lengua confesar de que en este lugar se glorifica, se honra y se alaba al Dios de dioses, al Rey de reyes, al Señor de señores, a Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Señor Jesús, que estás en el cielo, en esta hora invocamos tu nombre con autoridad, porque en el nombre de Jesús tienen que suceder cosas. Porque tu palabra dice que hay un Espíritu Santo y poderoso que obra en nuestra vida. Y en el nombre de Jesús en esta tarde te pedimos, Señor, que a los que hemos conocido tu mano, Señor, a los que tu mano ha intervenido a tiempo, Señor, no permitas que cambiemos de mano, Señor. No permitas que jamás cambiemos de mano, Señor. Porque en tus manos estamos bien, Señor Jesús. Porque en tu mano hay cantidad de plenitud de gozo, Señor. Permítenos seguir disfrutando de tu mano, Señor Jesús. Y te pido que aquí, Señor Jesús, aquí donde estoy en tu gracia, por favor, Señor, a mi familia la colmes de gracia tuya. Así como te atravesaste en mi vida, Señor, mi familia, Señor. Mi familia no quiere saber nada de ti, Señor. Ni siquiera te busca. Pero yo sé que tu gracia te mueve. Yo sé que tienes amor y misericordia, Señor. Y tú puedes dar gracia a mi familia, Señor, para que sean salvos también, Señor. Jesús,
sido tu gracia, Señor Jesús. Impúlsanos para hacer grandes obras aquí en la tierra. Y habitar en tu Fortalécenos, Señor, revela tu gracia. Llénanos del poder de tu Espíritu Santo. tú. Y llena, Señor Jesús. Déjanos cambiar de mano en esta hora. Como Hay poder en el nombre de Jesús en esta hora. Que podamos nosotros conocer tu mano en esta hora y estar firmes en aquel llamado. tu presencia. Llénanos del poder del Espíritu Santo, Menguar porque queremos para hacer que cosas crezcas grandes tú. en la iglesia, Señor. Cada día Queremos hacer cosas grandes, obras grandes. más como tú. Señor Jesús, Quebranta mi corazón. pero hay una familia, Señor, que necesita de esta gracia, que necesita también de tu gracia, Señor. Cubra su familia, Todo lo que soy, Señor, interviene en su hogar a tiempo, Señor. no es tuyo. Yo quiero Interviene en su hogar a tiempo. para que crezcas tú. Y habitar en tu presencia. Para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti, solo a ti, todo lo que soy, Señor. Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, tengo mi voluntad a ti, solo a ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar.